En nuestra reflexión anterior hablamos acerca de quién es Dios y hoy reflexionaremos un poco más acerca de las decisiones. Hablábamos de que creer en Dios siempre será una decisión, al igual que no creer en Dios. Y algo muy importante para tener en cuenta con respecto a nuestras decisiones como seres humanos es que nosotros siempre tomamos decisiones previendo el resultado. Es decir, cuando nosotros tomamos una decisión, buscamos la decisión más segura. Como por ejemplo, si nos vamos a sentar en una silla, nosotros miramos la silla y con una breve mirada podemos decir si nos sentamos o no. Si tenemos razón en nuestra previsión, al sentarnos no nos vamos a caer. Pero si nos equivocamos y nos sentamos y la silla estaba rota, pues nos vamos a caer. Cuando trabajamos o aceptamos un empleo, nosotros hacemos un compromiso previendo o asumiendo que nos van a pagar. Y si no nos pagan, pues fallaremos en nuestra previsión, habremos perdido el tiempo y habremos perdido el pago. Es como una apuesta. Cada decisión que nosotros tomamos es como una apuesta de la realidad o lo que realmente va a ocurrir con aquello que nosotros creemos que va a ocurrir. Siempre, claro, hay decisiones que son casi seguras porque la probabilidad de que ocurra algo negativo es muy baja, como por ejemplo tomarse un vaso con agua. Asumimos que todo va a salir bien, que no nos vamos a atorar ni nos vamos a ahogar. La probabilidad es baja, pero la probabilidad no es cero, es solamente muy baja. Pero siempre hacemos este tipo de apuestas con todas las decisiones que tomamos. Toda decisión es una apuesta, con mayor o menor riesgo, pero siempre es una apuesta. Y hay una apuesta muy conocida con respecto a la existencia de Dios, que es conocida como la apuesta de Pascal o la apuesta Pascal. ¿En qué consiste? Nosotros tenemos la posibilidad de decir si sí o si no. Y arriba aparece la realidad o la previsión. Tenemos diferentes escenarios. Por ejemplo, es el escenario de Dios existe y nosotros sí creemos que Él existe, que es el primer recuadro, que es este. El segundo escenario es Dios no existe, pero nosotros creemos que sí existe. El tercer escenario es Dios existe y nosotros no creemos que Él exista. Y el cuarto escenario es Dios no existe y nosotros tampoco creemos que Él exista. Esto es para tomar una decisión basados en el razonamiento, en la lógica. Entonces vamos a analizar qué ocurriría en cada uno de estos escenarios. Esta es la apuesta. Lo primero, analicemos la columna de qué ocurre si Dios no existe. Si Dios no existe y yo creo que Él existe, al morir no ocurre nada. Si Dios no existe y yo no creo que Él exista, al morir no va a ocurrir nada. Entonces, no gané ni perdí nada. Ahora, alguien dirá, bueno, pero si yo viví creyendo que Dios existe y Él no existe, yo dejé de hacer cosas por agradar a un Dios que no existe. Pero también hay que tener presente que la satisfacción de sentir que se hace algo trascendente es una satisfacción única para el ser humano. Incluso es una recomendación en psicología, que las personas, incluso aquellas que no creen que Dios exista, sientan que lo que hacen es trascendente. Así que la persona que trabaja creyendo que Dios existe, incluso si Dios no existiera, tendría una satisfacción que alguien que no cree en Dios jamás tendría. Entonces el resultado es, si Dios no existe y tú crees en Él, pues no pasa nada. Y si Dios no existe y tú no crees en Él, pues no pasa nada. Entonces esta columna prácticamente se anula, ya que el resultado es el mismo, independientemente de la decisión que la persona tome. Pero aquí es donde viene la apuesta. ¿Y si sí existe? ¿Qué ocurre desde el razonamiento lógico humano si Dios sí existe? Pues algo que no podemos demostrar, pero tampoco es algo que se pueda negar. Y alguien, un científico de verdad, te dirá, no se puede negar la existencia de Dios. Así como a partir de la ciencia no se puede afirmar la existencia de Dios. Se pueden ver evidencias de su existencia, pero no se puede ni afirmar ni rechazar, ya que la ciencia analiza lo entorno, analiza el mundo, pero no analiza al creador que está por fuera de las reglas de este mundo. Entonces, la apuesta es así. Si Dios existe y tú crees que Él existe, recibirás recompensa, porque si crees que Él existe y crees que la palabra de Dios es verdad, intentarás agradarlo, amarás a su Hijo, reconocerás que eres pecador. Y una vez hemos reconocido que somos pecadores y entendemos que no podemos agradar a Dios, pondremos nuestra confianza en el Salvador y seremos salvos. Y recibiremos recompensa.
Ahora, hay que aclarar que no solamente creer que Dios existe, lo que otorga la recompensa. Es creer que Dios existe y es buscarlo, es entender que Él envió a su Hijo unigénito para nuestra salvación. La Biblia bien dice, ¿crees en Dios? Bien haces, los demonios también creen y tiemblan. Solo creer en Dios no basta, pero lo vamos a dejar aquí para simplificar el gráfico. Si crees que Dios existe y Él existe en realidad, recibes una recompensa por buscarlo y agradarlo. Pero si tú crees que Dios no existe y Dios sí existe, recibes un castigo, recibes una paga por el pecado. Ahí es donde viene la apuesta. La apuesta a Pascal es creer que Dios existe es la mejor opción posible. Si te fijas en las demás opciones, acá no pasa nada, aquí hay un castigo y esta hay una recompensa. Esta es la única casilla o el único escenario donde se gana. Desde el razonamiento lógico se puede llegar a la conclusión de que creer en Dios y buscar agradarle es la mejor opción. Incluso lo dicen que hasta de forma preventiva, ya que se puede tener garantía de que si Él existe va a haber recompensa, evitando cualquier posible consecuencia negativa. Que el castigo de no creer en Dios y que Él exista es eterno y la recompensa también es eterna. O sea, no es un castigo temporal, hace que sea más importante la decisión que la vida misma. Entonces es muy, pero muy importante entender esta parte. Ahora, esta parte es, como digo, y lo he dicho desde el principio, es un razonamiento lógico y es Dios, creer en Dios es la mejor opción. Es la mejor opción desde el razonamiento, pero ignora algunos factores importantes de la escritura. La apuesta Pascal es un razonamiento lógico porque la escritura dice en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Es el pensamiento necio creer que no hay Dios. Es algo muy necio, es algo malo y la Biblia nunca intenta convencernos de la existencia de Dios. Por eso para algunas personas es tan difícil creer, porque la Biblia no intenta demostrar la existencia de Dios. El escrito bíblico siempre da la existencia de Dios por sentado. Por eso dice, el necio en su corazón no hay Dios. Pero la persona justa siempre reconoce que existe un Dios. Hebreos nos dice lo siguiente, ya lo vimos, pero es muy importante tenerlo claro. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La apuesta Pascal nos sirve muchísimo para razonar y entender que Dios es la mejor decisión desde el punto lógico, desde el punto del razonamiento, desde el punto de vista que es la mejor decisión porque es la que menos riesgo tiene. Pero la Biblia siempre trabaja con certezas. La Biblia siempre trabaja con la certeza de que Dios existe. Y esa certeza es lo que debemos compartir con las personas. Estar seguros de la existencia de Dios como una convicción en nuestro corazón. No como una apuesta, no como tomo esta decisión por Cristo porque es la mejor opción, porque lógicamente no. Para los creyentes, la existencia de Dios es una certeza. No es una probabilidad. Y eso es algo que ocurre o que afecta un poco el razonamiento de la apuesta. Y es siquiera contemplar el hecho de que, bueno, y si Dios no existe, pues simplemente pues no pasa nada con todo el esfuerzo que estoy haciendo. Pero realmente la Biblia nunca pone en tela de juicio la existencia de Dios. Y sé que para una persona que sea atea es muy difícil reconocerlo así. Pero es así. Dios existe y estamos seguros de su existencia. Estamos tan seguros de su existencia que estamos dispuestos a dar nuestra vida porque más personas conozcan el mensaje del Evangelio, que es el único propósito del creyente, el principal. Claro, podemos hacer muchas cosas y podemos ir a hacer apologética, ir a hacer seminarios, ir a hacer cursos, ir a universidades, ir a debates e ir a foros. Pero no es el objetivo es compartir el Evangelio con las personas que nos rodean y buscar la mejor forma de compartir el Evangelio partiendo de la certeza de que Dios existe y que Dios ha dicho que va a llegar el día en que juzgará a todo hombre, mujer, niño, juzgará a todas las personas.
por aquellas cosas que han hecho. Y si no están inscritos en el libro de la vida, no dice que si han hecho cosas buenas, no. Dice, si no están inscritos en el libro de la vida, irán al infierno. Y la única forma de inscribirnos en el libro de la vida es con la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Y eso es lo más importante, eso es lo que tenemos que contar. No tenemos que convencer a las personas de la existencia de Dios. Ya lo saben. Incluso el ateo más acérrimo se arrepintió y dijo, Dios existe, perdón, me equivoqué. Porque lo saben. Entonces, partiendo de esta convicción, nosotros presentamos al Salvador. Así que vivamos agradando al Señor, reconociendo que Él existe, no porque sea la mejor opción, es la única. Muchas gracias.